Terminamos el versículo 4 de capítulo 1 acerca de los 7 Espíritus de Dios. Y habíamos establecido el hecho de que si nosotros no entendemos los 7 Espíritus de Dios, no vamos a poder continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Ya el martes que entraremos a estudiar la iglesia, el mensaje a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Hoy terminamos con los 7 Espíritus de Dios, con el espíritu de temor de Dios. Y nosotros nos damos cuenta que es importantísimo temer a Dios. Y cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo ha entrado a nuestra vida y que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es que nosotros comencemos a tener temor de Dios, tenemos que entender qué es el temor de Dios, porque es una de las características que se ha perdido no solamente en la iglesia, sino en el mundo entero. El temor de Dios es la conciencia continua de que Dios nos observa, de que Dios nos ve las 24 horas del día y además que nos va a pagar, nos va a recompensar o nos va a cuerear o a disciplinar de acuerdo a las palabras que salgan de nuestra boca, a los pensamientos que tengamos, a las acciones que hayamos hecho. Y cuando nosotros estamos conscientes de que estamos siendo observados, filmados, se podría decir, continuamente por Dios, no solamente en el día, sino también en la noche, nuestra actitud debería de cambiar al darnos cuenta que Dios nos observa y que Él está registrando absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida y que todas las cosas que hagamos nos van a alcanzar para bien o nos van a alcanzar para mal. Antes de que veamos aquí en la segunda carta del apóstol Pedro un pasaje que nos va a servir de base en esta noche, por favor abran su Biblia en Deuteronomio, pónganle una marca ahí a segunda de Pedro, Deuteronomio capítulo 28, para poder establecer claramente lo que quiero en esta mañana decirte a tu corazón a través de la Biblia. Dice en el libro de Devarim se tradujo Deuteronomio en el griego. La palabra Deuteronomio viene del griego, no viene del hebreo. Cuando la Biblia se tradujo del hebreo al griego, esta versión, esta traducción del hebreo al griego se llamó la Septuaginta, la versión de la Septuaginta. Entonces se tradujo la palabra Devarim, que es la palabra hebrea, a Deutos Nomos. Deutos, dos, nomos, ley en el griego. Entonces la palabra Deuteronomio es la segunda ley. ¿Por qué se le tituló así al libro? Porque en este libro Moisés les repite por segunda vez la ley de Moisés o la ley del monte Sinaí. Dice en Deuteronomio 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y miren lo que dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. O sea, esto es como un retrato, como una lluvia. Venir sobre nosotros es algo que viene del cielo sobre nosotros, no viene de debajo de la tierra. Las bendiciones vienen de arriba del cielo, del Padre de las luces. Vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y dice, y te alcanzarán. O sea que si tú tienes, por ejemplo, un negocio y eres honesto en tu negocio y pasa un mes y pasan 2 meses y pasan 3 meses y mantienes la integridad, mantienes la honestidad en tu vida, aunque al principio no veas que el dinero llega, te alcanzará al 4º o al 5º mes las bendiciones. Te alcanzarán a los 8 meses las bendiciones. Todas las cosas que en la vida hagamos nos alcanzan. No siempre vienen inmediatamente, pero con el tiempo, si nosotros perseveramos y mantenemos la integridad y la honestidad y la santidad, nos alcanzan las bendiciones y cuando caen sobre nosotros son abundantes. Son lluvias de gracia.
Son cosas que, dice la Biblia, abriré las puertas de los cielos y enviaré bendiciones hasta que sobreabunden sobre ustedes. Pero, de la misma forma, miren ustedes aquí en Deuteronomio también, en el capítulo 28, versículo 45, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán. O sea que en la vida algo está ahorita, estás jalando algo ahorita detrás de tu vida. Algo detrás de tu vida te va a alcanzar esta Navidad, este Año Nuevo, o en enero, a lo mejor mañana o pasado, pero nosotros traemos detrás de nuestra vida dos colas. O traemos bendiciones, o traemos detrás de nosotros maldiciones. Y así como Dios dice que nos alcanzan las bendiciones, las maldiciones también nos alcanzan. ¿Y qué son las maldiciones cuando alcanzan al cristiano? Son males que vienen a nuestra vida que Dios no quería ni planeó para nosotros, pero que nos han alcanzado porque hace un mes, 2 meses, 3 meses, hace 4 meses, yo sembré mentira, sembré robo, sembré deshonestidad, sembré calumnias, estuve leyendo revistas del sexo y viendo películas de pornografía y abusando de mi novia, y eso me alcanza tarde o temprano. ¿Y por qué nos alcanza? Porque no tuvimos el temor de Dios. Porque en nosotros no hay temor de Dios. Si hubiera temor de Dios en tu vida, no harías las cosas que haces a escondidas. No verías las películas que ves, no leerías las revistas que lees, no dirías las cosas que dices escondidas, no propagarías chismes ni calumnias como lo haces cuando nadie te ve, si hubiera temor de Dios en tu vida. Y cuando no hay temor de Dios, perdemos absolutamente todo en la vida. ¿Por qué es tan importante el temor de Dios? Porque no existe en el mundo en que vivimos para comenzar. En Romanos 3:18 dice la Biblia que no hay temor de Dios en ningún ser humano, y por eso es el mundo que vivimos. Porque los seres humanos no tienen temor de Dios. Vean ustedes la actitud de los gobiernos, de los medios de comunicación, de los artistas, de los hombres de negocios, de los deportistas, de los maestros, de los educadores. Todos, por la forma como viven, demuestran que no tienen temor de Dios. Aún dentro de las filas de la iglesia cristiana, vamos a 2 de Pedro, nos damos cuenta que la gente está siendo derrumbada y no se están dando desde los púlpitos de las iglesias advertencias en contra de las consecuencias que reciben los cristianos que no tienen temor de Dios. Ahorita lo único que sale la mayor parte de los púlpitos es maldiciones y pedir dinero, un exceso en pedir dinero a la gente, estar hablando, ¿verdad? Líderes que están maldiciendo a otros, hablando de otras personas, etcétera, etcétera, y todas estas cosas las hacen porque no tienen temor de Dios. Porque no quieren entender que Dios proveerá todo conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, y que Dios nos dará mucho más abundantemente cuando vivimos bajo el temor de Dios. Nuestro concepto de Dios ha sido alterado por la falta de una enseñanza sólida, repito, acerca del verdadero carácter del Dios de la Biblia. Y ya no se predica del infierno, ya no se predica que Dios va a castigar al mundo, que viene un juicio tremendo sobre la vida, que habrá falsos profetas, que habrá falsos maestros, que se levantarán personas que el único interés que tendrán será hacer más dinero y despilfarrar totalmente, absolutamente a las ovejas y aprovecharse de la gente, y ya no hay un corazón de pastores por muchos líderes, y todas estas circunstancias vienen por la falta de temor de Dios. Cristianos que llegan aquí, sí hermano, yo soy cristiano y yo soy cristiana, y viven juntos sin casarse, y saben perfectamente bien que vivir juntos sin casarse es vivir en pecado delante de Dios, es vivir en amaciato, es vivir en pecado de fornicación. Pero ¿por qué dicen ellos que son cristianos y su vida da a entender otra cosa? ¿Por qué esta ambivalencia de la gente?
¿Por qué sí, hermano? Soy cristiano y soy cristiana, pero ahí está la persona robando en su trabajo, teniendo un amante, teniendo pornografía en su vida. Y comenzamos a darnos cuenta que hay una ambivalencia, hay una mente esquizofrénica, una mente de doble ánimo, como dice Santiago capítulo 1. Vives dos vidas, dos personalidades, y esto no puede seguir así en tu vida. Dios te está observando, Dios te está viendo, y tú tienes que ser como dices que eres. Lo que tú dices y lo que tú crees lo tienes que vivir. Porque si tú no vives lo que tú piensas y lo que tú crees, comienzas a desintegrar tu personalidad. Y las maldiciones te alcanzan tarde o temprano. Aquí en 2 de Pedro nos damos cuenta que precisamente este factor ha contribuido a esta tragedia, que ya no se predica acerca de la ira venidera que viene sobre el mundo, de los juicios de Dios y del infierno. Dice en 2 de Pedro 2, versículo 4 al 9. 2 de Pedro al 9. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, díganme ustedes, ¿quién ha sido el ser creado por Dios que más cerca vivía de Dios? Lucifer. ¿Qué nos enseña esto? Que no es garantía. Tú puedes haber estado muy cerca de Dios ayer, y muy cerca de Dios el domingo pasado, y muy cerca de Dios hace 3 meses, y confiarte que porque estuviste cerca de Dios ayer y antier y antes de antier, hoy puedes darte tu alejoncito de Dios, y puedes dejar a Dios hoy hacer otras cosas porque Dios está muy cerca de ti, y hasta visiones tuviste, y Dios te habló y tuviste revelación. Y el que piensa que está firme, mire que no caiga. Cuídate de confiar en tu corazón. Satanás vivió cerca de Dios. Y Dios, cuando Él se reveló, no le perdonó. ¿Por qué Satanás y sus ángeles no fueron perdonados? ¿Y por qué nosotros sí hemos sido perdonados? Porque para ellos no hubo redención como una cruz, y para los seres humanos sí hubo una redención, al grado que el Hijo de Dios bajó del cielo a la tierra, abrir sus brazos y dar su sangre, su vida, por ti y por mí. ¿En qué concepto nos tiene Dios para que Él haya muerto por nosotros y no haya muerto por Satanás ni por sus ángeles? Dice la Biblia que los ángeles no fueron perdonados. ¿Por qué? Porque estaban tan cerca de Dios y conocían tan bien el carácter de Dios y tuvieron tantos privilegios cerca de Dios, que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Nosotros no hemos visto a Dios ninguno. Nosotros solamente, dice la Biblia, aunque nos gozamos con un gozo inefable, dice en 1 de Pedro, y sabemos, hemos oído, y mis ovejas oímos la voz de Cristo. No lo hemos visto en persona, pero nos gozamos como si lo hubiéramos visto. Pero Satanás lo vio, vivió, estuvo cerca de Dios, nosotros no. A nosotros se nos ha dado una extensión mucho más grande de la misericordia de Dios, precisamente porque Él fue creado con privilegios que ningún ser en el universo lo recibieron. Y si tú has venido a los estudios y vienes los martes y los domingos y oyes la palabra, tienes muchos más privilegios que tu cuñada, que tu mamá, que tu tío, y va a juzgar Dios más severamente a tu vida y a mi vida que a las personas pecadoras que son de nuestra familia y que no conocen a Jesucristo. Con nosotros comenzará el juicio de Dios primero, porque el juicio comienza en la casa de Dios. No perdonó a los ángeles, sino que los arrojó al Tartarus. Aquí esta palabra infierno es una palabra no correcta, porque el infierno es otra cosa. En el infierno no hay ángeles, en el infierno no hay demonios. Los demonios y los ángeles están en el Tartarus y en el abismo. Esta palabra Tartarus la tradujeron infierno. Bueno, los entregó al Tartarus, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y en segundo lugar, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo.
Dios no perdonó al mundo antiguo, pero yo creí que Dios era paz y misericordia y amor y fidelidad y que es peace and love y que al final todos nos íbamos a salvar porque Dios es muy bueno. Ay, no predican tan feo contra el juicio. La Biblia nos enseña que hace más de 4,000 años una civilización entera fue sepultada bajo las aguas del diluvio porque Dios no los perdonó. ¿No contradice, me preguntará alguien, esto el carácter de Dios? ¿No dice la Biblia que Dios perdona y que la sangre de Cristo perdona? Sí, a los arrepentidos. Nada más. Tú búrlate de Dios, juega con Dios y el juicio y las maldiciones caen sobre nuestra vida. El mundo entero, una civilización completa en tiempos de Noé, fue sepultada porque por 120 años Noé, siendo advertido, dice Hebreos 11, de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que él y su familia se habían de salvar. Y por esta fe que Noé tuvo, por obedecer a Dios, aunque estaba bajo la burla de toda la civilización, por la fe de Noé condenó al mundo antiguo. Y cuando vino el diluvio, es interesante que dice la Biblia que Dios fue el que cerró las puertas del arca. No la cerró Noé y dijo, pues ya se acabó. No, es Dios el que dice, se acabó la gracia, se acabó la misericordia, se acabó el perdón. Cuando Dios cerró el arca de Noé, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia y la gente comenzó como loca. ¿Qué es esto? Noé tenía razón y corrieron al arca. Noé, por favor, ábrenos, que morimos, ábrenos. Y él no podía abrir la puerta porque él no la había cerrado. Cuando Esaú vendió por un miserable plato de lentejas su primogenitura, después dice en Hebreos capítulo 13, procuró con lágrimas, Señor, perdóname, te lo ruego, te lo suplico. Y dice la Biblia que Esaú no fue perdonado, porque el perdón es un regalo de Dios. El perdón no es algo que nosotros lo tenemos siempre. El arrepentimiento Dios nos los da cuando oímos su voz. Hebreos capítulo 3, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Porque cuando oímos su voz es cuando la oportunidad y cuando la gracia de Dios nos es dada para que en ese momento que estamos oyendo la voz del Espíritu Santo, tengamos la oportunidad de volvernos a Dios. El arrepentimiento es volvernos a Dios. El arrepentimiento no solamente, ya no voy a usar pornografía, y ya voy a dejar de fumar, y ya no voy a vivir junto en amaciato. Eso es la mitad del arrepentimiento. Si tú dejas el pecado y no te vuelves a Dios, no es arrepentimiento. Es un arrepentimiento a medias. El arrepentimiento abarca un ángulo de 180 grados. Y hay mucha gente que deja de hacer, ya no toma, ya no fuma, pero sin embargo dejaron esos vicios, pero llegaron y dieron una vuelta de 90 grados, pero no se volvieron a Dios. Si tú abandonas el pecado y no te vuelves a Dios, te vuelve a arrastrar el pecado. Porque el arrepentimiento es dejar lo que estamos haciendo y volvernos a Dios con todo nuestro corazón, aferrarnos a Él, tomarnos de la mano de Él, sabiendo que alejados y separados de Él, nunca jamás podremos en nuestra vida alcanzar ni lograr nada. Dios no perdonó tampoco al mundo antiguo en los tiempos de Noé. Dice la Biblia en el versículo 6, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo. ¿A quiénes? A los que quieren ser homosexuales, a los que quieren ser lesbianas, a las que creen que pueden acostarse con una mujer como con un hombre y creen que es un chiste, a los que quieren acostarse con un hombre como con una mujer y creen que es un chiste y es un estilo de vida. La Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios, ni las lesbianas, ni los que se echan con varones aunque no sean homosexuales. Hay hombres que por cierta cantidad de dinero se acuestan con un homosexual y vean ustedes la zona rosa está llena de chamaquitos de 15, 20 años vendiéndose por 500 pesos la noche, yéndose con homosexuales. Para comprar un coche deportivo, para comprar algo que puedan ellos tener un departamento porque papi no les da el dinero.
Si tú te mueres en estas actividades, la Biblia dice en 1 Corintios 6, no entras al reino de Dios. Y gracias a Dios de que Dios ama a los homosexuales y Dios ama a las lesbianas y Dios te ama así como eres de pecador, pero ese amor de Dios es para que tú abandones tu pecado y te vuelvas a Él con todo tu corazón. Dios te ama, pero si tú quieres aferrarte a tu pecado y no abandonar tu pecado, Dios te abandona y te entrega porque Él no puede forzar tu voluntad para que te vuelvas a Él. Dice la Biblia que los sodomitas fueron sepultados, absolutamente, y murieron bajo las cenizas y el juicio de Dios. La idea de un juicio futuro. Y de un castigo en el infierno es rechazado por el engaño del corazón humano y por la ignorancia que existe acerca de la revelación del Dios de la Biblia. Repito, ya no se predica en la Biblia los juicios de Dios, el juicio que viene sobre la humanidad, el infierno, los castigos, que Dios es un Dios de misericordia y de perdón, pero Dios no puede ser burlado. Y por eso la humanidad a nuestro alrededor vive como vive. Por eso las iglesias están llenas de cristianos que fornican, llenas de cristianos que se embriagan, llenas de cristianos que cometen adulterio, llenos de cristianos que viven dobles vidas, pero vienen a la iglesia y el juicio te va a alcanzar. Y vendrá el Señor Jesucristo y le dirá, Señor, Señor, ¿a mí me hablas? Te contestará Jesús. ¿A mí me hablas? ¿No será otro chucho por ahí? Yo soy Jesús, tu Señor y Salvador. Y cuando tú me llamas a mí, Señor, significa que te hincaste y te sometiste a mi voluntad. Pero no me llames, Señor, si me dices una cosa y vas a tu casa y escondidas y en la noche haces cosas de que cualquier pagano idólatra se avergonzaría si publicara Dios tu vida en esta noche a la vista de todos. Nosotros tenemos que vivir la misma vida que vivimos entre la iglesia, en el restaurante, en el cine, en la escuela, de vacaciones, en la playa. Somos santos en toda nuestra manera de vivir. Y esta santidad tiene que formar parte integral de nuestra alma y de nuestra conciencia y de nuestro espíritu, porque el juicio viene. Ten temor de Dios en tu vida. No hay nada que tú hagas, ni nada que yo hago, que Dios nos vaya a condonar o a perdonar si no hay arrepentimiento y si no nos volvemos a Él. La predicación del verdadero temor de Dios tiene que cambiar nuestra sociedad y restaurar la integridad de la vida de los seres humanos en general. Miren ustedes en el Evangelio de Lucas capítulo 3, del 7 al 14, lo que Juan el Bautista comenzó a predicar. Lucas 3, del 7 al 14. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de venaditos. Eso les dijo Juan el Bautista, víboras, víboras, serpientes venenosas. ¿Quién es una víbora? Es un reptil que se enrolla y nadie lo ve. Y cuando pasa alguien que lo molesta o confunde, se avienta y muerde e inyecta veneno con el propósito de matar a la persona o matar al animal. Y cuando Juan el Bautista le dice a un grupo de personas hace 2000 años, víboras, son seres humanos que con lo que hablan, con lo que dicen, con lo que hacen, envenenan a sus hijos, envenenan a su esposo, a su esposa, a su familia, donde quiera que van, siembran veneno y destrucción y desventura hay en sus caminos. Víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿por qué vienen ahora a escuchar? ¿Quién les dijo que viene un juicio? Es lo que Juan el Bautista les estaba diciendo, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. No comiencen a decir entre vosotros, soy cristiano, tengo a Abraham por padre, porque os digo que a Dios puede levantar hijos o cristianos aún de las piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Desde que vino Cristo, bajó con un hacha.
Y vino Juan el Bautista a buscar a todas las personas desde que el reino de Dios bajó con Jesucristo a esa tierra de hace 2000 años. Hay un hacha. Y cuando viene Jesús y cuando está buscando en todos los seres humanos, si no hay fruto en tu vida, si no hay amor, si no hay gozo, si no hay paz, si no hay paciencia, si no hay dominio propio, va a comenzar a cortar con el hacha tu vida. ¿Hay fruto en tu vida? ¿Estás produciendo fruto en tu vida? ¿A qué fruto se refiere, me preguntarás? El primer fruto es la santidad. ¿Estás cada día más alejado del pecado? ¿Odias cada vez más la pornografía, cada vez más las cosas que envenenan a la gente? ¿Odias cada vez más el pecado? ¿Estás aislándote y alejándote más y más? ¿Sientes en tu vida más paz, más tranquilidad, más amor por la gente? Hace una semana, ¿a quién le hablaste de Cristo? ¿Has ganado almas en el último mes? ¿Has compartido la palabra de Dios con alguien en tu familia, con alguien en tu trabajo? Si estos son frutos de arrepentimiento. ¿Qué mayor fruto hay que un cristiano que tenga interés porque el mecánico, el lechero, el panadero, el de la tienda oigan de Cristo? Ahora en Navidad que venga mi familia para hablarles de Cristo y darles el plan de salvación y mostrarles que es importante, que es urgente a lo mejor. El 1 de enero viene Jesucristo y fue el último mes que tuvimos en este año de oportunidad para hablar del Señor. Hacer frutos de arrepentimiento. Y dice Juan que entonces la gente se preguntó, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tenga que comer, haga lo mismo. O sea, uno de los primeros frutos de que una persona está arrepentida es que esa persona, escúchame, es una persona que se vuelve generosa. No hay una evidencia más grande de que una persona es un mentiroso que el egoísmo y la avaricia y la codicia de los bienes materiales. Si Jesús nos dio su vida, ¿cómo nosotros habríamos de ser tacaños, codiciosos, ambiciosos? Échale al banco y al colchón, y porque mientras tenga yo este dinerito ahí, y te da un sentido falso de seguridad del dinero. Una persona que realmente, Señor, estoy arrepentido de mi pecado y quiero servirte, es una persona que se comienza a volver generosa. Sueltas fácilmente, tienes ahora 10 trajes y regalas uno ahora en Navidad. Tienes 10 pares de zapatos y regalas uno ahora en Navidad. Limpias tu closet y sacas la mitad de tu ropa y la regalas ahora en Navidad. ¿Por qué? Porque hay miles de personas que la necesitan. Tienes $1 millón, le das $100,000 a la obra de Dios. Tienes $5 millones, le das $1 millón a la obra de Dios. Tienes 50,000 pesos, nada más le das 5,000 pesos a la obra de Dios. La cuestión es que, por favor, no retengas. Porque si tú retienes y si yo retengo, Dios no nos puede dar más. Y lo que quiere Dios es bendecirte y bendecirme. Pero a Dios le atamos las manos cuando en nuestra vida no hay generosidad. Por eso Juan el Bautista le está diciendo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron los publicanos y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijan más de lo que está ordenado. Y los soldados, que son los empleados burocráticos, ¿verdad?, llegaron y le preguntaron, ¿qué haremos? Y les dijo, no extorsionen a nadie, no calumnien, conténtense con vuestro salario. A los policías, a los soldados que nos escuchan, a los empleados del gobierno, no aceptes mordidas. Conténtate con tu salario. Y si no estás contento con tu salario y no te alcanza con tu salario y necesitas o te ves impedido a pedir mordidas, Dios es poderoso para darte un trabajo mucho más grande que en el cual tú te encuentras actualmente. Pero no robes, no extorsiones, no defraudes, no seas avaricioso, ni te pases de listo, porque Dios te está viendo. Ten temor de Dios en tu corazón. Ahora, veamos rápidamente para qué nos sirve el temor de Dios. Proverbios 16:6. ¿De qué nos va a servir? Tener en nosotros este respeto profundo por Dios, esta conciencia de que Él me está viendo. Dice Proverbios 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres
se apartan del mal. Tú estás teniendo una relación equivocada con tu novia, ¿qué va a hacer? Que ustedes como jóvenes dejen de fornicar el temor de Dios. ¿Por qué fornican como jóvenes y por qué se acarician como jóvenes y por qué se acuestan en la cama como jóvenes? Porque no tienen temor de Dios. ¿Qué va a hacer que deje de mirar esa pornografía que me gusta mirar? El temor de Dios. Cuando el temor de Dios es de mi corazón, le cambio de canal. Esa revista la cierro. Esa muchacha no la veo 2 veces. ¿Por qué hago esto? Porque dentro de mí está el espíritu del temor de Dios. Y mientras más respondo a ese espíritu de temor de Dios, y mientras más evito el pecado en mi vida, más dentro de mí me fortalezco, más fuerza me da el Espíritu Santo, más gracia me da Dios, más bendiciones me da Dios. Todo está relacionado con el temor de Dios dentro de mi corazón. En segundo lugar, Proverbios 14:26. ¿Para qué nos sirve el temor de Dios? Para vencer a hábitos pecaminosos. En segundo lugar, para experimentar siempre en nuestra vida una fuerte confianza. Dice Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Por qué ese levantarte en la mañana y, ay Dios mío, yo no creo que en este día me vaya a ir bien. Ay Señor, yo no creo que pueda conseguir un mejor trabajo. Ay Señor, ya no tengo confianza yo en nadie. Ya no puedo abrir mi corazón a nadie. Ay Señor, ya no tengo confianza en el futuro. Encontrar nunca ves un novio, una esposa, o que vaya a aumentar mi negocio, a mejorar mi empresa. ¿Por qué esta falta de confianza en la vida? Porque en tu vida no hay temor de Dios. Es el temor de Dios dentro de nuestro corazón lo que nos hace vivir confiados, sin temor de ningún mal. Y levantarme, que es confiado, es vivir seguro de mí mismo, levantarme en la mañana y Dios me va a bendecir. Tengo un problema, lo voy a resolver porque tengo la sabiduría de Dios. Esta cosa, si Dios no escatimó a su hijo, ¿cómo no me dará un mejor trabajo? ¿Cómo no dará una buena esposa? ¿Cómo no dará un buen marido? ¿Cómo no dará buenos hijos? En mí hay confianza para vivir, hay tranquilidad, hay paz. ¿Por qué? Porque es el resultado, es un fruto del temor de Dios. Y la gente a nuestro alrededor vive en continuo estado de desconfianza. No confían ni en su sombra. El otro día leía la vida de José Stalin, uno de los más grandes dictadores y asesinos del siglo XX del Partido Comunista. Este hombre mandó matar hasta a su mamá. Llegó el momento en que no confiaba ni en sus hermanos, en nadie de su familia llegaba a confiar ya. Los mandó matar a todos. Y así es la gente, ¿verdad? Saddam Hussein, el dictador de Irak, es un hombre también que ha mandado matar a su familia, a sus cuñados, a las personas. No le importa a quién, porque traen trae una guardia como de 3,000 guaruras. Nunca duerme igual que Yasser Arafat en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no tienen confianza, viven intranquilos. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque no tienen en sus vidas temor de Dios. En tercer lugar, dice la Biblia en el Salmo 25:14, que es importante el temor de Dios para conocer los secretos de Dios. Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos dará a conocer su pacto. ¿Qué es comunión íntima? Compañerismo, identificación, comunión, amor. Entonces Dios está acá y yo no puedo acercarme a Dios en pecado. Yo no puedo acercarme a Dios si antes no estoy dispuesto a dejar las cosas que yo sé que tengo que dejar. Yo no puedo venir, Señor, sáname, aquí me duele. Señor, te pido por mi hijito que se está muriendo. Te pido que ahora en la vida me vaya bien. Te pido que me den aguinaldo. Cuando en tu vida personal no hay temor de Dios. ¿Por qué hace eso los cristianos? ¿Por qué hace eso la gente? Por ignorancia. Porque no conocen, mi pueblo pereció, dice en el Antiguo Testamento,
porque nunca me conocieron, nunca hubo conocimiento mío, aún no has descubierto ese Dios, no has comprendido su santidad, no has comprendido sus condiciones, ni las cosas que nos pide para que podamos acercarnos a Él. A Moisés fue la primera lección que le dio Moisés: no des un paso más adelante, quítate tus sandalias. Estás pisando mis terrenos, Moisés. Cuando entres a pisar mis terrenos son santos. Límpiate primero antes de que te acerques a mí, antes de que me quieras pedir nada. Mira, te voy a perdonar, no me importa que tus pecados sean como el carbón, en la sangre de Cristo hay perdón, pero por favor, arrepiéntete. No te burles ni te trates de pasar de listo acercándote a mí cuando quieres seguir viviendo tu misma vida, porque no se puede así. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, nos damos cuenta que al acercarnos a Dios, nos acercamos hay perdón en Él, hay misericordia. Él no está esperando golpearme y ni castigarme. Sí, me arrepiento y le pido perdón y le digo: Señor, quiero tener tu temor, quiero consagrarme, ya no quiero pecar, ayúdame por favor. Y entonces Dios me abraza y me recibe. ¿Y qué pasa después de que Dios me ve que me despojo y me limpio? Comienzo a tener comunión con Él. Imagínense nada más, si es precioso el amor de Romeo y Julieta y el amor de Hollywood y tu amor querido y con tu novio y con tu esposo. Es maravilloso sentirse los dos, ¿verdad? Y besarse y abrazarse dentro del matrimonio. Esa comunión que se encuentra en el matrimonio y entre dos seres del sexo opuesto es inimaginable con Dios. Al acercarte a Dios y tener comunión con Dios, es algo que te llena de tanta paz, de tanta tranquilidad. Lloras en su presencia, lo alabas porque descubriste que es bueno. Es como los brazos de alguien que necesitas que te los ponga a tu alrededor y te acaricie y te apapache y encuentres consuelo. Pero ¿por qué encuentras esto? Porque te acercaste en temor de Dios. El espíritu del temor de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces vienes a la Biblia. ¿Dónde encontramos esta comunión? Pues en la Biblia. Vienes a la Biblia, no lo entiendo. ¿Y por qué Ezequiel, que no son platillos voladores estos? Y aquí en Apocalipsis, y a mí me parece que estos son marcianos. Y David, ¿y por qué mandó matar a estos cananitas? Tampoco lo entiendo. ¿Y dónde están los dinosaurios en el libro del Génesis? Y comienzas a bandear y no encuentras ni entiendes ni por qué funciona esto. Comienzas a guardar un rencor y una amargura contra Dios inconsciente, y todo porque nunca has tenido temor de Dios. Y nunca brincarás de kinder a primaria, te quedarás en kinder 40 años, igual que el pueblo en el Antiguo Testamento, sin entrar a las promesas de Dios, sin apropiarte de las bendiciones de Dios. La vida es tan corta, tan llena de sinsabores y de sufrimientos, que además, teniendo la puerta y la llave de la felicidad, para ser feliz, para los pocos años que nos quedan, vivirlos tranquilos, sin temor del mal, vivir con confianza, vivir con seguridad. Pero no, tú escoges mejor tus maldades, tú crees que mejor es tu pecado. El diablo te ha lavado el cerebro y te ha hecho creer que Dios es un monstruo y que no te ama. Cuando el diablo te acerca estos pensamientos al corazón, recuerda la cruz. En esa cruz Dios nos demostró cuánto nos amaba. Esa vida que dio el Hijo de Dios en la cruz nos muestra que Dios no solamente nos quiere dar las cosas de este mundo, nos quiere dar su propia vida. De tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No podremos jamás conocer los secretos de la Biblia, la carne de la Biblia, mientras no haya temor de Dios. Veamos ahora cuáles son las consecuencias de no tener el temor de Dios. Romanos 3, versículo 10. Si no hay temor en tu vida, ¿qué consecuencias tendremos? Dice Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca
llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En primer lugar, cuando una persona no tiene temor de Dios, en esa persona apúntalo, no existirá ninguna restricción para hacer el mal. No tendrás ningún freno que te detenga. Harás lo que te dé la real gana. ¿Te quieres periquear? Te periqueas. Que mota, te motas. Que acostarte con tu novia, lo haces. Que quieres emborracharte, te emborrachas. Que quieres robar, robas. Quieres matar, o sea, eres como un caballo que no tiene freno y que tú crees que nadie te tiene que poner freno porque eres Dios. Y te conviertes en un Dios. Y se te olvida que eres una criatura creada a la imagen y semejanza de Dios, con el propósito de someternos a ese Dios y ponernos bajo sus leyes. Cuando venimos a Dios y le decimos, quiero que seas mi Señor, le estamos diciendo, Señor, ponme freno, métemelo aquí, Señor. Y cuando tú veas que me quiero, jálame fuerte el freno, Señor. Porque más vale, ¿verdad?, que Dios nos castigue y nos haga sufrir, a que nos desboquemos, hagamos nuestra voluntad y nos precipitemos al despeñadero. Esto es lo que significa un cristiano. Es un cristiano que ha aceptado que le pongan freno en su vida. ¿Y quién es el freno? Las normas morales de la Biblia. Y dice la Biblia en Hebreos 12 que Dios al que ama le jala el freno, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es la falta del temor de Dios lo que ha llevado a la raza humana a su propia autodestrucción. Vean a los seres humanos. Vean los artistas, vean las películas, vean a los futbolistas, vean, cada quien hace lo que le da la gana, todos se creen. Ayer estábamos mi esposa y yo en un banco y clásico, ¿verdad? Mexicano, prepotente, macho, parrandero, borracho y jugador. Pobre empleado bancario, no sé qué cosa no podía hacer, no podía entrar en la computadora con un mensaje de Hacienda y llega a los 20 minutos este señor, oye, baboso, y lo comienza a insultar. Oiga, señor, pero es que cállate, eres un gay, y con esa actitud de dame mi papel, eres un bueno para nada, que no sabes ni siquiera quién te está con quién, a quién estás difiriendo. Pobre empleado bancario, ni le importa ni quién es ese señor. Pero todos los días vemos esto. Gentes que se paran con la policía, pues ¿qué no sabes quién soy yo? No sabes con quién te estás metiendo. Esa prepotencia, esa una cosa, no es más que un complejo de inferioridad. Es lo que es. Acomplejados, mexicanos machos acomplejados, que creen que tienen que imponerse y saber y hacer esto a la gente. ¿Y saben por qué hacen eso? Porque no se conocen quiénes son. Cuando una persona sabe quién es la persona más humilde de este mundo, porque no tiene miedo de que nadie le robe su propia personalidad. ¿Saben por qué Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta haciéndose forma un siervo? Porque Él sabía quién era. Pero los acomplejados que no saben quiénes son tienen que manifestar un complejo de superioridad para sentirse superiores y arriba de todas las demás personas. Y esto es precisamente porque no hay temor de Dios en la humanidad que vivimos alrededor del mundo. En segundo lugar, ¿qué consecuencia hay cuando no temas a Dios? Vivir atormentado. Salmo 34. Vivir atormentado. ¿Cuántos de ustedes que en esta noche nos están escuchando viven atormentados? De temores, de que se van a morir, de que les va a dar cáncer, que les va a dar sida, que en la noche se van a matar, que te van a asaltar, que te van a apuñalear. Hipocondríacos, se toman 10 chochos diarios. Dice el Salmo 34, versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Lo contrario a esto es precisamente no vivir bajo el temor de Dios, y el temor es el arma más destructiva que Satanás usa en contra de los hijos de Dios. El temor es un arma poderosísima que el diablo usa, porque el temor paraliza, el temor congela. El temor me impide ser lo que Dios quiere que yo sea. El temor me hace vivir así, engarrotado y encarcelado. El temor hace que
No, si me entrego mucho a Dios me va a pedir que le dé la mitad de mi casa. Si me consagro mucho a Dios me va a quitar a mi novia. Si hago esto con Dios, esos temores que no vienen de Dios, vienen del infierno, impiden que puedas tú ser libre y que puedas entregarte a un Dios que dio su vida por ti y saber que te va a llevar de victoria en victoria en victoria en Cristo Jesús. Es horrible en la vida vivir atormentados. Y las personas atormentadas son finalmente las que se suicidan, las que tienen que caer no pueden ahogar más que su tormento y sus presiones y sus neurosis en alcohol, en drogas, en pastillas tranquilizantes, porque no pueden ser normales. ¿Por qué no pueden ser normales? Porque viven atormentadas. ¿Y porque viven atormentadas? Dice el Salmo 34:4, porque nunca buscan a aquel que los puede librar de sus tormentos. Miren ustedes también otra vez en Deuteronomio 28, que esto era una de las maldiciones que Dios pronunció en contra de aquellos que se alejaban de su presencia. Dice Deuteronomio 28, versículo 65, y ni aún entre estas naciones, ¿qué cosa? Descansarás. Vean ustedes, el descanso, amados santos de Dios, el descanso es una bendición. Hay cristianos que ni siquiera en vacaciones, en Acapulco, en la playa, descansan. Les dices, ¿dónde fuiste? Y llegan hacia el DF. Oye, no te relajaste en la playa, tu coquito, y no te descansaste, o en Chapultepec no te acostaste en una banca. Es que no importa que estén en Cancún, no importa que estén en el mejor medio ambiente. Si Dios no está contigo, no descansas. No descansas. Y lo dice Dios, no vas a descansar, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová, fíjate lo que dice la Biblia, corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Vean ustedes que, como dice Romanos, cuando el ser humano rechaza la bendición y rechaza buscar a Dios y rechaza el temor de Dios, dice Romanos 1, 3 veces, Dios los entrega. ¿Y a qué te entrega Dios? Dios te da un corazón temeroso, que le tengas miedo a todo. Que tus ojos desfallezcan, se ve al hermano, se ve a la hermana, en lugar de que el cristiano se caracterice por tener una mirada así fuerte, ¿verdad? Una mirada brillosa, lista, ávida, llena de gozo. En la mirada, en la expresión, dijo Cristo que los ojos eran el reflejo del alma. Y tú lo puedes ver en la mirada de las personas. Yo desde aquí que estoy arriba, ¿verdad? Los puedo ver a la mayor parte de ustedes. Y hay más de 10 o 20 así. Será. Tendrás, versículo 66, tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¡ay! Agarras el cojín y no me quiero levantar. ¿Quién diera que fue esa tarde? Es una depresión en la que vives, un desánimo en el que vives. A la tarde le dirás, ¡ay! ¿Quién diera que fuera la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. ¿Y todo por qué? Porque estas, de acuerdo a la Biblia, son maldiciones. Cristo no vino a darnos esa vida. Cristo vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Una vida que te levantes y la alabaré. El rey David danzaba, Padre Santo, gracias porque me esperan miles de tribulaciones ahora, pero no voy a estar angustiado, ni deprimido ni desesperado. Tal vez me sienta caído y sienta que estoy en el suelo, pero no estoy destruido. Tengo muchas gentes que me persiguen, pero jamás me estaré desamparado. Pasaré por el fuego, pero tú estarás conmigo. Por las aguas y estas no me ahogarán. Y todas las cosas contribuirán para mi bien, porque tú eres mi pastor, y todas las cosas contribuyen para mi vida, y tú me pastorearás, me confortarás, y me levantarás, y me infundirás el valor que necesito para vivir por ti. Solo por ti vivo, Señor, y solo por ti quiero vivir. Cuando tú te levantas así en la mañana, eres victorioso.
Y terminamos con 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Otra consecuencia de no tener temor de Dios es nunca madurar en santidad. 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas como las hemos visto en esta noche, limpiémonos. Y esto no lo va a hacer nadie más que tú. Límpiate. ¿De qué cosa? De toda suciedad, contaminación, de todo contagio que tiene tu carne, tu cuerpo y tu espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mientras en nuestra vida no haya temor de Dios, no crecemos en santidad. ¿Qué es lo que nos impide crecer, madurar, desarrollarnos? La contaminación, la suciedad, los microbios espirituales, el contagio con el cual todos los días estamos expuestos en el mundo por no llegar en la noche a mi casa y limpiarme y aplicar la sangre de Jesucristo. Hace 4 días viste una película muy fea y fuiste a tu casa, no le pediste perdón a Dios, te acostaste como si nada. Hay peores. Pasan 2, 3, 4 días y tú crees que esas imágenes que tú tuviste en el cine, en la revista, en la televisión, tú crees que esas imágenes están fuera y ya no. Aparentemente en tu mente consciente las eliminas y pasan a lo que se llama nuestra mente inconsciente. Y ahí se quedan. Y sin que nosotros nos demos cuenta, comienzan así como la polilla dentro de nosotros, así, la inmoralidad, el pecado, sin que nos demos cuenta, comienza a carcomernos y luego baja al corazón y comienza a meterse al corazón. ¿Y qué pasa? Comienzo a endurecerme. Se llama endurecimiento por el pecado. Y cuando comienzo a endurecerme, me comienzo a volver insensible a la voz de Dios, como en esta noche la oigo, me entra por acá y me sale por allá. Me voy a ir por esa puerta y no me voy a arrepentir en esta noche que Él me ha hablado. ¿Por qué? Porque ya no soy sensible. Ya me parece normal. Pues es que es normal, todo el mundo lo hace. Ay, es que exageran con la Biblia. Es que mira, hay pecadores más fuertes que nosotros. Y comienzas a medirte conforme a las demás personas, a tus vecinos y a otros cristianos. Y nuestro punto de referencia es Jesucristo. Él es con quien Dios nos mide. Ni siquiera con Moisés, ni con Daniel, ni con los mejores hombres de la Biblia. Dios nos medirá siempre junto a Jesucristo. Porque Él quiere que lleguemos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Nos endurecemos, nos insensibilizamos y comenzamos a perder el temor de Dios. Y Dios nos da en esta noche la oportunidad de regresar a Él. Qué lindo es nuestro Padre. Qué bueno y qué paciente es para con nosotros. Dios es un Dios tan bueno, tan paciente y tan misericordioso, que en esta noche tú no estás muerto. Ni tú estás muerto. Porque si tú y yo estuviéramos muertos en esta noche, no tendríamos ya la oportunidad de arrepentirnos. El día de la muerte, Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran y después el juicio. Y ya no habrá, jamás en la eternidad, otra oportunidad, nunca, para decirle, Padre, perdóname, quiero pasar a otro nivel de madurez. Pero esta noche lo puedes hacer si tú en esta noche aceptas que el Espíritu de Dios ponga en ti el espíritu de temor de Dios. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu perdón que manifestaste desde una cruz, por el poder de tu sangre, porque está tan fresca como hace 2000 años,
ya que esa sangre continúa limpiándonos todos los días. Gracias por tu promesa que nos haces que si confesásemos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, fiel a tu pacto y justo a tus promesas. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Señor, en esta noche necesitamos limpieza de nuestra vida más y más. Purificación de nuestros pensamientos más y más. Santidad sobre todas las cosas. Y que tu temor llene nuestra alma y nuestro corazón, porque a través de tu temor vivirá el hombre lleno de confianza. Honra y bendiciones son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y te damos gracias porque es en el temor de Dios que perfeccionaremos la santidad. Y sin santidad, dice tu palabra, nadie verá a Dios. En esta noche el Espíritu Santo quiere traerte al arrepentimiento, a que te vuelvas a Dios con todo tu corazón en esta noche. Que esta oportunidad que tienes de sacar de tu vida cosas que te han contagiado, contaminado, ensuciado tus ropas de lino blanco, sean en esta noche lavadas por la sola sangre preciosa del Hijo de Dios. Permite que esa sangre en esta noche te lave. No vayas a tu casa, ni te acuestes, ni te atrevas a seguir viviendo en pecado. Porque Dios toma muy en serio el pecado en la vida de sus hijos. Y esta fue la razón por la cual Cristo dio su vida por nosotros en una cruz. En esta noche dile: Padre, me arrepiento. Y especifícale en este momento, en silencio en tu alma, los pecados que necesitas traer a confesión delante del Espíritu de Dios. Inmoralidad, deshonestidad, mentiras, lujuria, falta de generosidad, codicia, avaricia, gula, vicios, malos pensamientos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Padre, te damos gracias por tu perdón en esta noche. Y sabemos que separados de ti, nunca alcanzaremos nada en la vida. Queremos que todas tus bendiciones nos alcancen. Y ahora que estamos limpios en esta noche con la sangre de Cristo, te pedimos, Padre, que aumentes tu bendición sobre nuestra vida. Señor, bendícenos más a nuestro matrimonio. Señor, haznos más felices. Danos más gozo y más paz como familia. Bendice nuestro hogar, Señor. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, nuestro perro, nuestros vehículos, las cosas que tú nos has dado, bendícelas, Padre. Guárdanos de asaltos, de robos, de secuestros. Guárdanos, Padre, porque sabemos que tú guardas al que habita al abrigo del Altísimo. Protégenos de todo mal, porque en esta noche salimos bajo tu bendición. Y enséñanos que vivir bajo tu sombra es vivir protegidos y llenos de confianza, sin temor del mal. En el nombre de Jesús. Amén.